Muy buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Sere. Encantada de estar aquí contigo, compartir este ratito contigo. Sí, la verdad que de todas las entrevistas que tenía programadas y diseñadas, esta en especial era muy diferente por el sector en el que tú te mueves, que me va a llamar muchísimo la atención las respuestas que vas a dar. Vamos a empezar con un juego de presentación. Imagínate que en la videollamada tenemos a un amigo o amiga tuya que te va a presentar a ti, que diría, pues Sara es, ¿qué diría de ti ese amigo o amiga? Vale, a ver, ¿qué diría de mí ese amigo o amiga? Diría que soy una persona que le gusta mucho sacar una sonrisa. Soy una persona que soy, o sea, Sara, hablando en tercera persona, Sí. em, una persona que le gusta la introspección, pero a la vez la ligereza. Ese combo de humor y relatividad de la vida. Una persona que le gusta cuidar a la gente que quiere y una persona muy curiosa. Yo creo que esos serían los valores fundamentales. Ya después el desarrollo de cada cual, pues lo dejo a libre Vale. albedrío, Bueno, pero yo nos ha creo dicho un montón de ti, tu amigo o amiga. Y ahora vamos a ser un poco más imaginativos. Eh, Imagino que tú sueles trabajar con inteligencia artificial. ujú. Vale. ¿Cómo te presentaría esa inteligencia artificial a ti? Uf, muy preguntona, diría, Sara es muy preguntona. No para de Vale. preguntar el por qué, como los niños de 3 años, y por qué, esa soy yo. Le estarías... Eh, sí, perdón, No, 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 digo que eres curiosa y para la IA sí. eres una persona que pregunta, que le Mucho, muy, emociona. muy preguntona. Y me gusta soltar preguntas abiertas y que me dé una respuesta abierta para yo después bajarlo a mi respuesta, ¿no? Y darle como una perspectiva. Para mí, muchas veces las preguntas no tienen respuestas cerradas, depende del punto de vista del cual se la aplique. Me gusta jugar mucho a eso con la IA, porque tampoco tiene la verdad. Muchas veces tratamos esta tecnología como si fuera la Biblia de lo que dice la IA va a misa. Y realmente es una herramienta que tiene muchos sesgos de quien lo creó con la mejor o la peor intención del mundo. Ahí lo dejo abierto también. Eh, y bueno, hay que tener criterio propio. Y el criterio propio no implica que sea tampoco respuesta cerrada. Al final, yo creo en lo relativo y creo en la perspectiva a la hora de dar una solución. Ok, pues como decía al principito, pues lo esencial no es visible a los ojos y esto que han contado de ti es lo esencial, lo que no se ve, lo que se Sí. siente. Ahora vamos a entrar en una fase de la entrevista en la que yo te digo una frase y tú la acabas como tú quieras. Vamos a ver. Vamos a ver. El Vamos campo allá. de minas es. La primera, mis emociones. Son muy intensas. La educación emocional necesita. Bastante pedagogía y criterio a la hora de aplicarse. Vale. Las personas y las emociones. Necesitan encontrarse en esta sociedad. Un mundo sin emociones. No es un mundo. Me equivoqué o equivoco. ¿Cuándo? Cuando quiero ser perfecta. Vale. Y ahora tú eliges dos frases para mí y no me revientes la entrevista. Em, el mundo pedagógico necesita Amor. amor. Em, las nuevas generaciones eh, necesitan reforzar, bajo tu criterio. Mm, la austeridad. Ujú, muy buena respuesta. Ahora, antes de cerrar esta parte de la entrevista, ¿a ti te ha pasado a veces que, bueno, conoces gente o tu propia red y que hay una persona que pone cara de, cuando le hablas del tema de las emociones, ponen cara de, eso es una tontería, eso no es importante? Mm. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Por qué crees que pasa? Yo creo que es una cuestión de tocar la vulnerabilidad.
las emociones cuando se afrontan tocan nuestra parte vulnerable, ¿no? Y eso, el mostrarnos vulnerables en una era de social media donde todo es perfecto, es incómodo porque te hace sentir que te pueden herir. Y yo creo que en una era también de redes sociales constantes, de likes y demás, de interacción de dopamina, eh, y de mucha perfección forzada, Sí. hay mucho miedo a ser dañado, mucho, mucho miedo, porque nos creemos que nos van a dañar, que hay alguien que nos quiere dañar, ¿no? Y yo creo que de ahí la cara que pondría alguien de, no, eso no es importante porque es incómodo. No quiero saber nada de eso, que eso duele, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es incomoda, entonces no quiero entrar ahí. Bueno, es respetable, es respetable. Vale. Ahora pasamos ya a una serie de preguntas que son abiertas, ¿vale? La primera de ellas es, en el ámbito social y educativo se da por hecho que hay que abordar las emociones de forma competente. Nosotros, nosotras, los niños y las niñas. ¿Tú en qué contexto de la sociedad echas en falta que también las personas tengan pues esa emocionalidad competente, que tengan sus habilidades? ¿En qué sector crees tú que sería el prioritario o el siguiente en el que se deba de incidir en este hecho? Yo voy a barrer para casa y te diría que en el sector tecnológico. No siempre, me he encontrado con personas maravillosas, como en todos lados, ¿no? Pero generalmente, y estoy hablando en términos genéricos, al ser un sector muy numérico, incluso en la comunicación, ¿no? Yo por eso también hablo mucho del data storytelling, se aborda las cosas de una manera muy cuadriculada. Y lo cuadriculado siempre induce a frialdad. Esto es lo que hay, 1 más 1 es 2 y ya está. Y muchas veces hay que comunicar y comunicar es darle emoción a eso, ¿no? Y para darle emoción tienes que tú estar conectada con tus emociones. Entonces yo por ese razonamiento tiraría para casa Tiras y para sería, casa, al ámbito sí, tecnológico. Vale. total. Ahora imagínate la siguiente situación. Estamos hablando y te digo, la sociedad está fatal, la sociedad está muy enferma. Para Ujú. ti, ¿cuál sería la mayor dolencia de esta sociedad? La mayor dolencia de esta sociedad. Am, externalizar el dolor propio. Que no se hace. ¿Qué no se hace? O sea, ¿te refieres a que la mayor dolencia es como lo que más nos hace enfermar como sociedad? O hay gente que ha dicho, pues, la soledad o la falta de empatía. Cuando tú dices externalizar el dolor propio, es que no se hace, que no lo transmitimos. Yo diría, mejor, me voy a corregir, em, la rabia no enfocada. Vale. Em, me refiero a, por ejemplo, todo el odio que se vierte en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, o sea, cuando dijiste rabia, lo que pensé fue en discurso, en Sí, narrativa, en sí, lo que se mueve en redes, en noticias, todo eso. sí, sí. Hay mucho, yo creo que a lo que me refería antes, ¿no? Subrayando lo que comenté antes, em, cuando nos incomoda nuestra vulnerabilidad, hay una parte de nosotros, bajo mi punto de vista, que se cabrea con ese hecho de no conectar con la vulnerabilidad, ¿no? Y hay mucha rabia contenida. Y cuando hay mucha rabia contenida, cualquier cosa que te pase en la vida lo vas a expulsar, ¿no? Por ejemplo, en el tráfico, en las Sí, sí, redes sociales. Entonces, yo creo que va por ahí, en esa rabia, sí. muy bien. Ahora, tú viniendo del ámbito digital, cuando fue el COVID, todo el mundo estaba con el tema de la brecha digital, brecha digital, brecha digital, pero ahora te lanzo la pregunta, ¿y cuáles son las causas de la brecha emocional? ¿Por qué seguimos teniendo adultos y adultas que están en esa brecha? ¿Por En qué? esa brecha. Yo me voy a remeter, a lo mejor me estoy repitiendo, pero No, no, en el tranquila. tema de la vulnerabilidad. Es muy incómodo, es Vale. muy, muy incómodo. Y yo lo he comentado con amigos. eh, yo cuando cumplí 30, ahora tengo unos cuantos más, yo noté mucha diferencia en la década de los 20 y cuando ya cumplí 30, a la hora de comunicarme con las personas. Y con eso me refiero a, en los 20 vas muy loco, o antes de los 20 vas muy loco,
sin pararte a pensar de, oye, ¿cómo me siento? ¿No? O generalmente, no todo el mundo, ¿no? Y a partir de los 30, pues ya se nota esa brecha de quién ha tocado esa vulnerabilidad y quién no. Entonces sí, creo que va por ahí. Va por ahí. Mm. Vale. Pues ahora, Byung-Chul Han es un filósofo que todo el mundo ahora está de moda por el tema del Princesa de Asturias. Yo hace tiempo que lo empecé a leer con un curso que hice en Gran Canaria y me voló la cabeza. Y de las cosas que he leído que me volaron la cabeza fue el tema de que él explicaba que en la sociedad contemporánea el ser tan positivo, el positivismo este tan exagerado, es más tóxico que el negativismo. ¿Tú de esto qué opinas? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que en este mundo es un mundo dual y hay tanto cosas positivas como negativas. Y cuando negamos lo, entre comillas, negativo, que para mí, para mí ambas cosas son neutrales o deberían, ¿no? Nos reforzamos en no tengo que estar siempre alegre, no. Pues a lo mejor hay un día ese enojo, no pasa nada Exacto. no pasa nada. La cuestión es aceptarlo y afrontarlo, ¿no? Para que te des esa sabiduría. ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Ese Ok. conocimiento. Mm. Pues en relación a esto también hay otro juego de frases en el que posiciona el narcisismo y la depresión. En la sociedad moderna nuestra, Ujú. la depresión es un reflejo del narcisismo que tenemos como sociedad, ser perfectos. Ujú. ¿Tú qué opinas? A ver, voy a bajar porque es ¿Existe, muy existe potente. esa, sí. ¿Existe esa relación entre estado de depresión y narcisismo? Estoy triste porque yo aspiro y tengo que ser así. Es en la parte en la que tú decías que, luego lo has ido hablando todo el rato, la brecha, el hoyo, lo que duele, ¿no? Entonces, como no quiero esto, pero yo tengo que estar aquí, Mm. ¿tiene relación, no tiene relación? ¿Crees que está exagerando? Sí. Wow, me ha encantado la frase. Yo creo que sí tiene relación porque el narcisismo creo que deriva en soledad. Y en el yo, y tengo que ser Sí, perfecto y todo soy yo, y eso te aísla, quieras o no, ¿no? Creo, en este ratito que lo he pensado, que han sido 2 minutos. Em, pero sí, estaría de acuerdo por eso, porque deriva en soledad y en el ombliguismo, ¿no? Que también deriva muchas veces las redes sociales. Y cuando das, sin esperar nada a cambio, surge como una emoción como agradable, ¿no? De estoy ayudando a alguien. No porque hoy, qué bueno soy, estoy ayudando a alguien, sino cuando das, te das, ¿no? Yo creo en esa frase firmemente. Entonces sí, te diría a grosso modo que sí que estaría de acuerdo sí. totalmente. Sí. Vale. Pues mira, ahora cambiando de tercio, yo estuve un tiempo de educador en un centro terapéutico para adolescentes y tuvimos un caso de un chaval que desde muy pequeño sufría malos tratos. Ujú. Se llegó a plantear la hipótesis cuando ya este chico era adolescente, casi mayor de edad, hacía cosas muy, muy malas a otras personas. Y se llegó a plantear la hipótesis de, va a ser una persona que no va a poder nunca reparar el daño que hace porque nunca nadie lo reparó con él. Ujú. ¿Tú crees que es misión imposible que esta persona cuando sea adulta aprenda a reparar el daño que hace a los demás? ¿O que es una persona que ya no va a aceptar el pedir perdón, el disculparse, el reparar el daño, porque con él cuando era infante nadie lo hizo? ¿Tú qué opinas? Yo creo firmemente, además, que una persona cuando quiere cambiar, cambia. Y que estamos constantemente cambiando. Si se quiere cambiar. Eh, nunca cierro la puerta a que si una persona, dicho de forma muy simple, empezó con el color blanco, va a seguir siempre con el color blanco. Siempre en la vida, en términos relativos, estamos pasando por diferentes colores, ¿no? Como un arco iris. Otra cosa es que tenga la perspectiva para saber en qué color está. Mm. Eh, y eso creo que se va aprendiendo o a tumbos por la vida, o que haya una terapia o alguien que lo ayude, ¿no?
Vale. Entonces, yo no creo en, si es blanco va a ser siempre blanco, en conclusión, ¿no? Yo creo que siempre hay un O sea, camino para solucionarlo. Si posibilidad. esa persona se da cuenta, ¿no? Hay veces que no se da cuenta. Entonces, enseñarle, oye, el espejo, estás en el Ok. blanco y desde los 5 años. Sí, sí. Ok. Saltamos a otro ámbito. Vámonos al Vale. ámbito del deporte. Estamos en Canarias, tú en Gran Canaria, yo aquí en Tenerife, y por desgracia, cada semana o cada 10 días aparece en el periódico El Día o en la provincia o en el Canarias 7 agresión a un árbitro en un campo de fútbol en la categoría de infantiles, 13, 14 años. Agresión en un partido de juveniles. ¿Tú cuál crees que es la solución para acabar con la violencia en el ámbito deportivo, en este caso, a estas edades? Porque no es en un campo de fútbol, es que es en la cancha de un barrio y pasa ahí. ¿Tú Mm. cuál crees que sería la solución? A ver, la solución no lo sé, pero en mi rol de opinadora que tengo en esta entrevista, eh, a ver, es muy complejo, ¿eh? O sencillo, no sé qué decirte, pero más que una solución te voy a dar mi punto de vista, humilde, mi humilde punto de vista. Yo me repito a lo que comenté antes, ¿no? El tema de volcar el odio hacia afuera. En una sociedad muy perfeccionista y donde esa perfección desde los padres, creo, yo no soy madre, pero creo que se inculca a la criatura para saciar esa frustración. Entonces, yo creo que sería más bien enfocarlo no en éxito o fracaso que se le inculca al niño. Si marcas un gol es un éxito, si no marcas es un fracaso, sino voltear el KPI, siendo técnica, la métrica de lo que sería un éxito. ¿Qué es un éxito? Vale, Un éxito es que el niño se lo pase bien. Un vale, éxito es que el niño haya abrazado a su compañero cuando marcó vale, gol. Un éxito es que el niño ha dado no sé cuántos pases, ¿no? Eso es ok, el éxito, el vale. compartir, no el Es que haya... cambiar la pregunta, es verdad. O sea, ya no tanto en el resultado, sino en lo que sucede y cómo sucede. Y poner en Exacto, valor eso que sucede y cómo sucede, más allá de que ganes o que pierdas. Y exactamente. haciendo eso, no había tanta confrontación con el otro. Está súper bien. Sí, es que yo creo que también se aplica eso en cualquier carrera profesional y en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? El éxito para mí es dedicarte a lo que quieres, ¿no? El éxito para una criatura que está jugando al fútbol es jugar al fútbol. Ya con eso es éxito. Entonces, el marcar goles o no, no es importante. Eso no va a orientar tu vida realmente, creo yo, ¿eh? Mm, Bajo mi humilde opinión, te digo, ¿no? bueno, muy bien. Me gusta. Luego, esta pregunta también tiene mucho que ver con lo que tú haces, ¿vale? La Ujú. he ido haciendo a todas las personas, pero creo que en concreto, o sea, tú ahí nos vas a poder dar una explicación más desde tu ámbito. Hemos hablado de emociones y te planteo lo siguiente. ¿Crees que se han capitalizado las emociones en los discursos? Que en los medios o sea, los medios de comunicación en general es un elemento más de consumo. Las hemos Sí, utilizado repíteme como la un pregunta. elemento de consumo, no un elemento como el que tú hablabas de cómo me siento, como el color. ¿Crees que esa parte no se está haciendo? O sea, mi pregunta es, ¿estamos capitalizando las emociones, nos las están vendiendo, las estamos consumiendo, pero es eso? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Puedes repetirme la pregunta? Porque Venga, te la voy a leer tal cual, porque si no, es un rollo. ¿Tienes la sí. sensación de que se han capitalizado las emociones en el discurso, en los medios, en la sociedad en general, como un elemento más de consumo? Búsqueda constante para saciar las emociones. Vale, cuando dices capitalizar las emociones, ¿a qué te refieres A realmente? que, mira, por ejemplo, esto, en uno de los libros de Bichulhan, imagínate que tú y yo estamos aquí hablando y llevamos media hora. Ujú, El valor del vínculo y de la conversación. ujú, Yo tengo que hacer ahora y otra entrevista, y otra entrevista, y otra entrevista. Y yo tengo que hacer 10 entrevistas porque quiero consumir todo esto que está sucediendo. mm, No tengo ujú, tiempo para reposarlo, para pensarlo, para disfrutarlo, ¿no? Eso ujú, sería como el ejemplo, pero llevado a la sociedad actual es, toda la información que te llega es devora. ujú, Para que te sientas feliz, devora para que no te sientas solo, devora para que... ujú. Ahí, va por ahí. Sí, cantidad versus calidad, ¿no? Sí, Sí, una cosita así. sí. Em, yo creo,
Que se ha capitalizado, sí. Yo en mi vida he leído muchos libros de autoayuda que me ha servido mucho. Ha sido como un camino, ¿no? Y hay libros que te dan respuesta y libros que no, y está bien. Pero sí es verdad que últimamente veo mucho, o siento, mejor dicho, y esto es un juicio, totalmente, me puedo equivocar, vamos, al 100%, pero creo que muchas veces se habla desde el desconocimiento para vender algo que realmente no crees. Y en ese sentido te estoy respondiendo a la pregunta. Yo creo que sí. Total, sí, le estás respondiendo. Sí, yo creo que sí, porque lo he visto y Capitalizar. Sí. sí, 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 sí. Vale. Y ahora te toca a ti hacerme o hacernos una pregunta y como antes, no me revientes la entrevista. Mira, a ver, no me hagas una pregunta muy difícil. Vale, una pregunta del ámbito educativo pedagógico, ¿no? O, sí, Referente a las lo que tú emociones. consideres hasta ahora que te haya llamado la atención, algo que quieras saber, lo que sea. Vale. ¿Cómo te sostienes tú emocionalmente cuando llevas un caso tan complicado como el que me comentaste antes del chico que va haciendo daño y no se da cuenta? Pues al principio no me sostenía. Al principio no me sostenía y me sentía muy culpable. Hay muchos Ujú. chicos, yo empecé muy joven a trabajar en protección y reforma, que con 18 años y medio ellos, yo ya los iba a visitar a la cárcel. Para mí eso era como el mayor fracaso, que como no he hecho nada por este chico. Con el tiempo sentí valor en decir, he tenido la suerte de acompañar a esta persona en este periodo de tiempo de su vida. Y que en este periodo de tiempo de su vida en el que yo compartí con él, yo lo di todo para ayudarlo a él o a ella. Para allá, esto es como dos trenes que van caminando y él sigue con su tren y él también tomará sus decisiones, pero hasta que no lo veía así, me fustigaba muchísimo. Me imagino, me imagino. Sí, Te felicito, admiro mucho tu trabajo porque cambia vidas y el sostenerte ahí, yo creo que es muy... yo creo que has tenido que pasar un proceso ahí personal muy profundo para poder estar sí, donde estás. sí. Te felicito. Enhorabuena. Gracias. Se hace lo que se puede. Ahora, Como todo. como todo, última ronda de preguntas. Van a ser preguntas concretas. Imagínate que, bueno, cuando antes te explicaba la entrevista, a lo mejor la va a escuchar una mamá, un papá o un profesional que trabaja en un centro de menores o en un instituto o que trabaja con jóvenes. Te voy a hacer preguntas referenciadas a lecturas, juegos de mesa, películas, que tú vincules a las emociones o a tus emociones. Que tú digas, ay, pues a mí este libro me cuajó. Pues empezaríamos, por ejemplo, por una lectura que tú que recomiendes para el tema de las emociones. Una lectura que tú recomiendas, ¿cuál sería? Una lectura. Eh, a mí me ayudó mucho el libro fue como el inicio de un camino más profundo. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Vale, no lo Mm, conozco y ya está aquí grabado para luego ponerlo. Qué guay. sí, sí. Un juego de mesa. Un juego de mesa. Me encantaba cuando era pequeña el juego de mesa Hotel. No es muy famoso. Es como un Sí, Monopoly. guau. ¿Tú jugabas? Sí, Menos mal que alguien lo conoce. sí, en mi casa se jugaba. Pues menos mal, porque no Era es muy muy conocido. guapo. Ahí. Bueno, me alegra saber que jugabas a ello. Sí, y hasta no Sí, hace sí, mucho había una caja de ese juego. O sea, estoy hablando del año 90. sí, 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 sí. Yo creo que es como el Monopoly, pero para mí era mejor, Sí, porque sí. construía los hoteles y tal. Sí, 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 sí. Además, los hoteles eran grandes y todo el rollo. Estaba súper guapo, sí. sí, sí, sí. Una película. Una película. Una película que me parece muy entretenida y a su vez que da mucho mensaje es la película de Soul, de Pixar. Esa no sé cuál es, ¿eh? Sí, ¿Cómo de se hace llama? unos añitos. Soul. Me da que se llama así, capaz que me lo estoy Sí, diciendo. el de la trompeta. Buah, está de locos esa película. Sí, sí, sí. Sí, 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 esa sí. película está muy guay. Sí, está Mm. muy guay. Ahora, una canción. Una canción. La escuchas y dices tú, ¡buah!
Uf, muchísimo. Hay muchas canciones. Depende de mi estado emocional. Como bien sabrás, las mujeres pasamos por muchos estados emocionales al mes. Entonces Sí, depende. en casa tenemos 3 mujeres, o sea que 3 veces. Pero a mí me gusta mucho Alicia Keys. Entonces voy a decir Falling de Alicia Keys. Vale, buah, un bozarrón. Mm, sí, Y sí. ahora, si pudieras elegir un cuento, Ujú. yo siempre, cuando hago esta pregunta, recuerdo el cuento de Jorge Bucay del Buscador, que si no lo conoces, te invito a que Sí. lo leas. Es un cuento que me volvió loco cuando lo escuché y dije, "Buah, qué bonito pensar que la vida podría ser como este cuento". Un Ujú. cuento que para ti, o una historia que te la hayan contado y digas tú, "Ya, este cuento, esta historia, o una historia, bueno, lo que a ti se te venga, ¿cuál sería? Te voy a decir dos. Hay un libro, bueno, es muy famoso este libro, pero en su momento cuando lo leí, también me abrió muchas puertas hacia otros caminos, ¿no? Y es ay, creo que no me acuerdo exactamente el nombre, de Paulo Coelho, de los más famosos, pero no me acuerdo el nombre. El alpinista, El alquimista. el alquimista, perdón, el alpinista, No, tranquila. que me La vida perdone. es como subir montañas, o sea, que tiene Exacto, relación. Sí, sí, sí. sí, el alquimista, el alquimista. Y después otro cuento que, bueno, es una película de Disney que a mí es mi película favorita, es el Rey León, por el proceso de transformación que deriva en el personaje, ¿no? Ese eh, saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Entonces sí, Qué me guay. gusta mucho. Como te decía cuando te explicaba en la entrevista, hay respuestas que has dado que son iguales a otras personas. Esto es muy Qué loco. bueno, qué bueno. Que al Más que final, esta película, ¿eh? sí, qué Sí. bueno. Vamos a montar un club de fans del Rey León. Madre mía, madre mía. Mira, ahora te voy a poner una diapositiva Ujú. que la voy a poner 5 segundos y tú la miras rápido y tienes que decidir con qué carita identificas el cómo tú te has sentido durante la entrevista. Vale. ¿Vale? Vamos para allá. Ay, me encantan los perros. ¿Con qué carita? Pues mira, yo me he sentido, eh, te diría, yo me he sentido muy cómoda, ¿eh? Te diría como el 7 pero nivel cómoda. En plan, El así, 7 ya embolgado como el 8, ahí como relax. sí, 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 muy, como Bien, una conversación con un amigo, sí, sí. me alegro. Como dicen los catalanes, muy caliu, muy, sí. Guay. Nos quedan 2 preguntas. Imagínate, yo estoy aquí en la cocina de casa, aunque parezca que tengo aquí esto de Navidad montado, y estoy montando en un caldero la receta para el vínculo entre un adulto y un niño y una niña, ¿no? Estoy ahí dándole el rollo, pero digo, bah, me falta el ingrediente secreto. Y te pregunto a ti, Sara, ¿cuál es el ingrediente secreto para un vínculo entre una persona y un niño y una niña? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el ingrediente que no va a faltar en la receta? Sin eso, no habría vínculo. ¿Qué sería? El vínculo, a ver, haces muy buenas preguntas, ¿eh? Yo te diría que derivarse en la sencillez del amor, Vale, el amor. porque a veces nos complicamos muchísimo en cómo hacer que tu hijo, no sé qué, cómo hacer que tu hijo, tu sobrino, yo que tengo un Sí, sobrino, cómo hacer, no cómo hacer, cómo ser. Y cuando uf, tú eres con la criatura, eres el ejemplo, ¿no? Entonces no es hacer, no es, valga la redundancia, no es hacer que el niño haga, sino hacer que el niño sea desde el amor. qué guay. Muy Creo, bien. mi humilde opinión, no soy experta. Ahora mismo tú eres la que está cocinando, o sea que lo que tú digas va a misa. Y la última pregunta. Un sueño por cumplir. Uf, un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Antes te hubiera respondido ipso facto, al nivel de la forma, de ser, hacer no sé qué, ir a tal Sí. sitio. Ahora te voy a responder, si me lo permite, desde otro lado. Eh,
desde la no forma. Y te diría, terminar de ser mi propio hogar. Qué guay. Mm. Eso es un sueño en construcción. Muy Sí, bien. de por vida. De por vida. Te despiertas y te duermes con él. Sí, sí, terminar de ser Qué mi guay. propio hogar. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Se ha pasado muy rápido, ¿eh? Muchas gracias. Sí, Así ha que yo sido. ahora, antes de que te dé paso, me voy a despedir, te voy a dar las gracias, luego tú despides las gracias, yo luego le voy a colgar y luego paro la grabación y te seguiré dando las gracias. ¿Vale? Muy Así bien. nada, muchas gracias por este ratito, por la espontaneidad, por lo profundo de las respuestas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer y me alegro que existan y pongas en marcha este tipo de espacios donde hablar de temas que no son sí son visuales a nivel comunicativo, pero cuando se toca la incomodidad, pues no hay tanto tirón, ¿no? Entonces me alegro que hayas creado este espacio porque yo creo que son bastante necesarios en la sociedad. Ok, muchas gracias. A ti, siempre.